Queridos amigos, le damos la bienvenida una vez más a este su programa, Lecciones para la Eternidad, donde vamos a compartir la palabra del Señor a través de la lección de esta semana. Me encuentro nuevamente con Ronald para compartir con ustedes la lección. ¿Cómo está Ronald? Muy agradecido con el Señor y también muy feliz por continuar, ¿sí? Continuar compartiendo las enseñanzas, el estudio de la lección de escuela sabática, que sin duda alguna nos fortalecen el conocimiento y también la fe. Amén. Bien, queremos recordarles siempre que pueda compartir esta lección con las personas que usted cree que va a ser de bendición también, así como para ustedes. Le agradecemos por acompañarnos cada semana, le agradecemos por suscribirse al canal y si es que no está suscrito, invitarle a que pueda suscribirse también. Y tenemos un anuncio importante e interesante al mismo tiempo en esta ocasión, y es que IAG está muy próximo a un congreso. De hecho, cada año se realizan muchos congresos aquí en este ministerio y nos encontramos cerca de uno. Y tal vez va a ser de importancia para usted porque los presentadores son hispanos. Son Clarence Peña de Chile y Carlos Rivero de Colombia. Ellos serán los presentadores de este congreso y si usted está interesado, pues le invitamos a que nos acompañe en este video que va a aparecer a continuación. Es tiempo de consagración, tiempo de buscar el derramamiento del Espíritu Santo, tiempo de unirnos en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte al 8º Congreso del IAG. Será una gran bendición con los conferencistas Clarence Peña de Chile y Carlos Rivero de Colombia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Hola mis queridos amigos, les saluda Carlos Rivero. Será un evento maravilloso en donde pequeños, jóvenes y adultos seremos grandemente bendecidos por Dios. Un Dios que está moviendo grandes cosas en la historia final de este conflicto, que entiende que hay lugares que están vacíos, esos que ocuparon grandes hombres de la fe del pasado y que hoy deben ser llenos. Por eso, Él está dispuesto a darnos ese poder que prometió para que tú y yo podamos ser esos héroes de la fe del tiempo final. Y si tú estás allí, créeme, serás ricamente bendecidos. Allí nos encontramos. Dios te bendiga. Como usted ya vio, el congreso está muy próximo a comenzar y IAG espera por ustedes. Si usted se siente en la disposición de participar de ese congreso, le invitamos cordialmente a que usted pueda hacer las maletas y pueda acompañarnos. Y no solamente eso, sino que también queremos pedirle sus oraciones para los proyectos que tiene este ministerio. Hay varios estados en Brasil donde se tiene el proyecto y el deseo de levantar una clínica de salud mental y también un ministerio de agricultura. Sé que el Señor va a estar dirigiendo estos proyectos, pero si usted tiene el deseo de apoyar, pueda entrar en contacto con nosotros y también sus oraciones serán muy importantes. Bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el estudio y repaso de la lección de esta semana que lleva por título Sobre quiénes ha llegado el fin. Lección número 10. Muy bien. Esta lección tiene como texto base un texto tal vez bien conocido para nosotros que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12. Antes de leer, yo quisiera que podamos elevar una oración, Señor, así que voy a pedirle a Ronald que nos dirija con la oración. Ok, oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de compartir la lección de escuela sabática y también por tus hermosas enseñanzas que hasta aquí, Señor, nos has guiado, has sido paciente, has manifestado tu amor dándonos vida y salud, cuidándonos tanto en alimentación, lugar, y agradecemos, Señor, infinitamente. Sabemos que también vivimos en tiempos finales y necesitamos una preparación especial, tener una experiencia personal contigo, porque los días que vendrán serán días difíciles. Y a través de las enseñanzas de tu palabra queremos continuar creciendo en conocimiento, en fe y en experiencia. Y que estas lecciones, Señor, puedan ser de fortaleza, de esperanza, y que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando
dándonos entendimiento y sabiduría de tu palabra. Oramos para que nos dirijas en esta hora en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primero de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice así. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Palabras del apóstol Pablo. Y teniendo en base este texto, se va a mencionar algunos ejemplos de la historia relevantes para los tiempos en el que estamos viviendo, de los cuales vamos a sacar lecciones interesantes e importantes. Ronald, tal vez algún comentario del versículo. Sí, interesante este versículo porque dice que estas cosas, cuando dice estas cosas, pues de antemano ya mencionó algunas experiencias desde Moisés para adelante, de la experiencia del pueblo de Israel. Dice que están escritas como ejemplo, o lo que aconteció, están para nosotros como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Interesante, solo quiero resumirlo así. Sabemos que Dios levantó el pueblo de Israel como, o para que sea una luz en este mundo. Ujú. Pero lo interesante es que por más que este pueblo fue levantado como para ser la luz del mundo, no llegó a ser plenamente como Dios quería que fuera. Quiero compartir simplemente esta cita que hice, está en Present Truth, 4 de noviembre de 1886, donde dice, si los santos del Antiguo Testamento debían ser luces brillantes y resplandecientes para el mundo, nosotros estamos obligados a brillar más que ellos, porque tenemos toda la luz que ellos tenían desde ya destellando en nuestro camino desde el pasado profético y la luz adicional que nos ha sobrevenido en la vida de Cristo. Dios tiene una luz especial en esta era del mundo, un mensaje especial que dar en proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Interesante. Si ese pueblo debían ser luces brillantes, hoy nosotros estamos en la misma obligación de brillar más que ellos, porque tenemos tanto la experiencia de ellos, la fraqueza de ellos, la debilidad de ellos, los fracasos de ellos, que tenemos como ejemplo que acontecieron a ellos. Ahora nosotros tenemos que no seguir esos mismos pasos, sino mejorar esos pasos, tomar caminos correctos. Por eso es que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es interesante que las historias de la Biblia, y no solamente de la Biblia, sino las historias del pueblo de Dios, se repiten muchas veces, pero el Señor nos hace la invitación a no caer en los errores que ellos cayeron. Es por eso que tenemos la historia. Y muchas de esas historias prefiguran ciertos acontecimientos que vendrán. Ya nos tienen alertados en cuanto a eso. Y de eso es lo que se trata la lección de esa semana. Y es más, van a resaltar el hecho de que Cristo está al centro y al control de la historia. Bien, el día domingo lleva por título un título interesante, La ira del Cordero. Y es una frase bíblica que es extraída de Apocalipsis, el capítulo 6, hablando del sexto sello. Pero es interesante, la ira del Cordero. Muchas veces vemos al Cordero con descripción y características de ser manso, que tranquilo, paciencia, son palabras que tal vez lo describen, pero la Biblia nos da esta característica del Cordero. Sabemos que hace referencia a Cristo en el sentido de Él como el Cordero inmolado, pero nos da esta característica, la ira del Cordero. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta ira con la pregunta que se va a hacer al final del capítulo 6 de Apocalipsis y los acontecimientos con el diluvio? ¿En qué se parecen y qué nosotros podemos aprender de estas historias? Interesante. Cuando miramos Apocalipsis 6, que habla de los sellos, empiezan a abrirse uno por uno y cuando llegamos al sexto, la escritura dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso aquí 14 dice, el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, etcétera, etcétera.
Lo interesante es que sabemos que los sellos, hasta el sexto sello, tuvieron cumplimiento histórico, ¿sí? Ya acontecieron. Cuando dice el sexto sello que hubo un grande terremoto, pues ¿a qué nos recuerda? Al terremoto de Lisboa, ¿no? Que ocurrió en el año 1755. Y también dice que el sol se puso como silicio o negro. Y nos vemos también al oscurecimiento del sol en el año 1780. Y a la misma vez que el sol se oscurecía, también la luna fue vista como sangre, y etcétera. Y la caída de las estrellas, en tiempos de Miller, fue, ¿no? De Guillermo Miller, 1833, la caída de las estrellas, que fue un mes de noviembre que duró aproximadamente más de 3 horas. Ahora, está haciendo referencia al sexto sello, sin duda alguna. Lo interesante es los versos 15 para adelante, 14, perdón, 14 para adelante, menciona algunas cosas que son escenas que se vuelven a repetir porque son escenas apocalípticas, ¿sí? Son escenas que literalmente acontecerán cuando Cristo vuelva, pero también se podría interpretar así. Cuando estas cosas acontecieron, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todos siervos, todos libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y ellos decían, no, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Interesante. Quiero enfatizar en la última pregunta, y dice, ¿quién podrá sostenerse? Porque dice la ira, pero antes que la ira acontezca, hay un tiempo de juicio, ¿sí? Porque dice, la ira ha llegado. Si interpretamos de manera histórica, antes que este día llega, el día de ira llega, hay un tiempo de juicio que el séptimo sello para adelante menciona, y también la séptima trompeta. Y inclusive Daniel 7 habla de este juicio, de que va a haber juicio. Y más adelante vamos a hablar un poco más de ese asunto. Y es por eso, imagínate, ¿quién podría estar en pie cuando el juicio de Dios se esté llevando a cabo? Y la respuesta a esta pregunta retórica es justamente, esta pregunta es muy común en el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto en Malaquías, capítulo 3, 2, y tanto en Joel 2, 11, la misma pregunta se repite. Ahora, lo interesante es que ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta inmediata a esta pregunta es el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quién va a estar en pie? La respuesta es los 144,000. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la experiencia de Noé? ¿Qué tiene que ver eso con aquella experiencia? Sencillo. Sabemos que antes de la destrucción del mundo antediluviano, Dios dio un mensaje especial a Noé. Noé predicó durante 120 años construyendo arca. Él fue fiel a su cometido. Perseveró, imagínate, construyendo un arca 120 años. Dio un mensaje que se le había dado a su tiempo. Muchos no aceptaron, al principio creyeron, mas después decidieron no escuchar más y se hundieron en sus vidas de pecaminosidad, más, y se hundieron. Si el mundo de aquel fue destruido y la ira de Dios fue ejecutada para aquel antediluviano, no tenemos duda también, porque la Biblia muestra de que la ira del Cordero también se va a derramarse hoy en día. Pero esa ira se va a derramarse sobre aquellos que han rechazado el sacrificio de Cristo, aquellos que no quisieron aceptar, que quisieron continuar en su incredulidad, en sus lascivios, en todo el pecado que ellos quisieron. Ellos recibirán la ira, y cuando venga Cristo por las nubes dirán, oh, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y recibirán la ira de Dios. Al menos eso es la interpretación, ¿no?, que se da a Apocalipsis
capítulo 6, que habla del sexto sello. Sí, es verdad. Y muy interesante lo que dice Ronald, porque la respuesta a esa pregunta tal vez hasta difícil de contestar, porque esa pregunta es también repetida. Bueno, no repetida. La repetición es en Apocalipsis. Por primera vez fue hecha en el libro del profeta Joel. Y la respuesta es allá el remanente. En Apocalipsis son los 144.000. Es interesante ver que en Apocalipsis 14, hablando de los 144.000, son estos quienes llevan el mensaje de los tres ángeles al mundo. Y ahora la lección hace esa comparación como en los días de Noé, tomando las palabras de Jesús, que también Noé predicó por ese tiempo, 120 años de predicación. Al final del tiempo habrá esos dos grupos, los que oyeron el mensaje y vivieron de acuerdo a esa verdad y los que simplemente rechazaron. Los que se pierdan al final no va a ser un acto de imponer las cosas, simplemente va a ser que ellos tuvieron la información, tuvieron el mensaje, pero simplemente decidieron no creer y ser indiferentes a eso. Hay una definición aquí en la lección que es bien interesante. Dice, habrá personas que serán sorprendidas no por falta de información, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán. Y al final del tiempo va a ser así. Todos vamos a tener que tomar una decisión. Y es también verdad que aquellos quienes van a estar involucrados en la obra de llevar el Evangelio y están tomando su decisión y se va a revelar en eso, de que están activos llevando el mensaje. La sierva del Señor dice, puesto que por ella se aprueba el carácter, o sea, la ley, cada hombre encontrará su lugar apropiado en una de dos clases. Será santo para el Señor por la obediencia a su ley, o estará manchado de pecado por la transgresión. O habrá hecho el bien, colaborando por la fe con Jesús en la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre, o habrá hecho el mal, negando al Salvador con una vida impía. Al final habrá solamente esas dos partes. Y no tenemos duda de que los pecados que estaban viniendo sobre la tierra antes del diluvio se están repitiendo ahora. Los mismos pecados. Nosotros no podemos por qué ser indiferentes a esto. Estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de estas escenas descritas en Mateo. Muy bien, ahora la lección avanza al día lunes y vamos a comentar un poquito en cuanto al asunto de la evangelización de Noé. ¿En qué consistió el hecho de Noé predicar por 120 años, no solamente por palabras, sino con sus mismos actos? Dice la sierva del Señor, cada martillazo era una predicación. Vimos que en un inicio se unieron muchos a la obra que él estaba haciendo, sin embargo, muchos también desistieron y se retiraron. Otros murieron, fueron al descanso antes de que venga el diluvio. Sin embargo, vimos que no fue algo que pasó de un momento a otro, fue algo que duró mucho tiempo. El mundo antediluviano recibió la predicación por 120 años, eso no es poco tiempo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio y qué paralelismos existen entre la época de Noé y la nuestra? Interesante. La Biblia nos enseña en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2:5, dice que Noé fue pregonero de justicia. Este hombre realmente evangelizó o predicó el evangelio a los individuos, a todas las personas que vivían en su tiempo. Ahora, lo interesante es que cuando vemos en Mateo, vamos a leer Mateo 24, 37 al 39, dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El contexto de este capítulo está justamente hablando de que cómo va a ser la segunda venida de Cristo, ¿no? O la venida del Hijo del Hombre. Y menciona la historia de Noé como pregonero de justicia que él fue. Dice, ¿qué es lo que estaba prevaleciendo en tiempos de Noé? Lo que podemos notar es que prevalecía que no es que Dios de hecho estaba prohibiendo comer, beber o casarse, sino que había un exceso de glotonería, ¿sí? Había un exceso de glotonería y también lo que prevalecía
sin duda alguna, es la inmoralidad en tiempos de Noé. Dice, casándose y dándose casamiento hasta que no entró en el arca. Y dice, y no entendieron. Porque imagínate, parece una locura un hombre construyendo un barco en tierra seca. Y en su tiempo no existían ni siquiera nubes como nosotros hoy en día vemos. Noé nunca vio nubes. Durante 120 años que él estuvo construyendo un arca, él nunca vio una sola nube en el cielo. Y él predicando de que va a haber un diluvio. Parece ridículo. O sea, parece fuera del sentido común. Mas, sin embargo, la experiencia de Noé nos enseña de que este hombre, por más que no veía ni una nube, ni siquiera había conocido la lluvia, este hombre simplemente creía porque aquel acontecimiento iba a acontecer realmente, creyó por fe. La fe fue clave para Noé para perseverar y construir el arca. Mientras construía, él enseñaba acerca del diluvio. Las primeras veces que él comenzó a predicar, toda la gente empezó a escucharse, a conmoverse el corazón. Pero al pasar los años, vieron que parecía ridículo el mensaje de Noé. No había lluvia. Ahora, eso enseña de que muchas veces, ¿no? Si hacemos hoy un paralelo con nuestro tiempo, ¿cuánto tiempo se está predicando de la segunda venida de Cristo? Si contamos desde la primera predicación de Miller, que fue por los años 1840-44, las más poderosas, donde ocurrió grandes reavivamientos, pasaron ya más de 180 años, y aún se sigue predicando de que Cristo va a volver por segunda vez. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que no es cierto este evangelio? Si Noé predicó 120 años y nosotros vamos más de 180 años, ¿qué nos asegura que realmente Cristo va a venir? ¿Por qué Cristo aún no ha venido? La pregunta de muchos. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué dice la Biblia en Pedro? De que Dios es paciente para con nosotros y Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que recurra al arrepentimiento. Sin duda alguna, Dios va a cumplir la promesa. Podemos ver a nuestro alrededor las señales que están cumpliéndose. Mateo 24 dice, y cuando 24 dice, y cuando veáis estas señales, creed que el día está cerca, ¿no? Si ven las hojas verdes de la higuera, pues está llegando el tiempo de cosecha. Nosotros podemos ver hoy con toda claridad de que la segunda venida de Cristo está tan cierta. Y como en los días de Noé, la inmoralidad permanece, la injusticia, la glotonería, todos los pecados que se puedan mencionar. ¿Hay paralelismo? Hay paralelismo. ¿Será que está cerca la venida del Señor? Sin duda alguna. Amén, amén. Tenemos la certeza de que la venida del Señor está a las puertas. Un detalle interesante también de este día es la predicación que pareciera que no fue oída. Solamente 8 personas de las millones y millones que había en ese tiempo. Sin embargo, Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Era la actitud y la creencia de Noé en lo que Dios había hablado, lo que condenó al final al mundo. La sierva del Señor dice en la carta 59 de 1901, del mismo modo en que Noé advirtió al mundo, el pueblo de Dios de hoy debe advertir al mundo. Por su fe y sus obras deben condenar al mundo. Tendrán la misma resistencia perversa que Noé encontró en su día, pero no deben desfallecer ni desanimarse. Dios llama a hombres que actuarán con prudencia y contenderán ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué condenan al mundo con su fe y sus obras? Es porque en ese tiempo ellos están viviendo a la altura de lo que conocen. Y si las otras personas a su alrededor no hacen eso con la misma luz dada, con la misma predicación y el testimonio dado, va a ser la actitud de los santos quienes van a determinar que no hay más que dar a esas personas. Digo esas personas porque serán ciegas enfrente de la luz. Ellas decidirán no creer delante de la verdad. Por esa razón ellos condenan con su fe y sus obras. Bien, ahora la lección avanza para otra historia
muy conocida, la historia de Sodoma y Gomorra. Esta historia es bien interesante porque también es utilizado como una imagen para los últimos tiempos, los cuales creemos que están próximos. Ahora, las preguntas aquí a considerar son, ¿cuáles fueron las condiciones morales, nuevamente, que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y en qué se parecen a nuestros días? Interesante. Acabamos de mencionar la experiencia de Noé y ahora pues nos enfocamos en la experiencia, no, sino en aquella ciudad que fue destruida, Sodoma y Gomorra. Interesante, porque en Segunda de Pedro, que es la lección, de hecho, nos regala ese verso, capítulo 2, verso 4 al 11, nos dice de que, voy a leerlo, 2:11, 4 al 11, perdón. Dice, porque si Dios no perdonó a los... Segunda de Pedro 2, 4 al 11, sí, pensé que estaba leyendo mal, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Bueno, yo sé que en el contexto el Señor está hablando de que Dios es poderoso para librarnos de tentación a los que son piadosos, etc. Ahora, lo interesante es que, ¿cuáles fueron aquellas condiciones y por la razón que fueron destruidas aquellas ciudades? De los versos que podemos sacar en resumen, tanto del libro de Judas 5, 8 y Ezequiel 16, 40 al 50, son estas. Voy a mencionarlas, usted puede leerlas con detalle. La primera, una nefanda conducta. Eran también atrevidos y contumaces. Otra cosa que hicieron en esta ciudad es, dice, fornicaron y fueron en vicios contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que estos hombres estaban cometiendo el pecado de homosexualismo, ¿sí? ¿Recuerdan aquella experiencia? 2 ángeles llegan a la casa de Noé y todos los hombres, desde el más chico hasta el más grande, vienen a la puerta buscando a esos 2 hombres, queriéndose acostar. La inmoralidad era la más predominante en Sodoma y Gomorra. Y otra cosa también es que rechazaron la autoridad divina y blasfemaron contra Dios. Ahora, lo mismo ocurrió con Israel. En Ezequiel nosotros podemos encontrar que este pueblo se corrompió, dice, más que Sodoma. ¿Sí? La maldad la maldad de Sodoma, recordemos que fue soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció al afligido y del menesteroso. Y se llenaron también el pueblo de Israel, así como Sodoma, se llenaron también de soberbia y se hicieron abominaciones. Y el pueblo fue llevado entonces en cautividad. Lo interesante es que la razón por la que Sodoma fue destruido, por la inmoralidad, por homosexualismo, por la ociosidad, por rechazar la autoridad de Dios, por blasfemar contra Dios. Ahora, lo más triste es que Israel también fue condenado por lo mismo. E hicieron incluso, o se corrompió, dice, más que Sodoma. Preguntas, ¿existe hoy el mismo paralelismo, tanto con Sodoma y Gomorra, con nuestro tiempo actual? ¿Existe hoy la inmoralidad? ¿Existe hoy en día la ociosidad? ¿Existe hoy en día de la injusticia, de dejarlos que no se preocupan del viudo y del huérfano? ¿O existe el homosexualismo? Está abundando. Hay un movimiento de la comunidad LGTB. Amigos, sin duda alguna, la experiencia tanto de Sodoma y del pueblo de Israel, hoy este mundo actual sigue sus mismos caminos, comete los mismos pecados. ¿Y cuál es la retribución a esto? La ira del Señor será derramada sin duda alguna sobre ellos. Quiero terminar con esta cita. Dice, en la vida,
escucha esto, en la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien y para el mal. Por más por usted diga, no, pero yo soy cristiano, amigo, en la vida todo acto, por más que insignificante que sea, tiene una influencia para bien o para mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Eso es lo que aconteció al pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Lot fue de poquito a poquito. Y mira dónde terminó. Su esposa se perdió, sus hijas sin duda alguna. En la vida, todo acto, por más insignificante que sea, tiene su influencia para el bien y para el mal. O recibiremos las bendiciones más ricas o las calamidades mayores. Esa es la enseñanza que yo extraigo de eso. Sí, y tienes mucha razón al señalar ese énfasis en la lección, porque el pecado cuando viene al ser humano no es de golpe y les hacer cosas terribles. Los asesinos no comenzaron siendo asesinos. Fue de a poco, fue una semilla sembrada en el corazón, acariciada, retenida, guardada allí, tanto que al final se desembocó en eso. La lección también quiere dejar bien claro que aquellos pecados que nosotros vemos en Sodoma, en Egipto, es más, las grandes atrocidades que habla de la vez de Apocalipsis 13, el papado en la Edad Media, todas esas cosas y actitudes pueden hasta reflejarse en nosotros. Es un peligro del cual ninguno de nosotros está libre. El pecado lo que hace es inhibir las percepciones espirituales en cuanto a la verdad y nos va conduciendo en un camino descendente de a poquito. Y Dios no quiere que descendamos de a poquito, Él quiere que nos mantengamos en donde estamos y ascendamos. Y tristemente esa es también la condición de la Odisea. La Odisea se menciona como alguien que no puede captar, no puede percibir su propia condición. Y es por causa del pecado, la soberbia, el orgullo, el sentirse que tiene todo, el sentirse que no necesita ayuda de nadie. Esas son actitudes que no nos dejan y no nos permiten ver nuestra propia condición. Pero a pesar de eso, el Señor tiene misericordia de nosotros. Él utiliza instrumentos, a veces las vicisitudes de la vida, para enseñarnos eso, que nuestra dependencia, nuestra seguridad está solamente en nuestro Dios. Aún continuando en la historia de Sodoma y Gomorra, esta vez mirándolo desde otro punto de vista, vamos en el día miércoles, donde dice el juez de toda la tierra. Ahora vamos a ver cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios no solamente de manera autoritaria Él se queda allá arriba y hace sus juicios, sino que nos involucra. Nosotros somos personas activas en ese sentido y vemos que Dios es un Dios transparente. La lección nos regala algunos versículos y la pregunta es, ¿qué enseñan esos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensa hacer frente al mal existente en nuestro planeta? Interesante, ¿eh? Una cosa que mencionaste es que Dios es transparente. Dios no es arbitrario en destruir una ciudad, así como acabamos de ver Sodoma y Gomorra. Y mira, de hecho un poquito vamos a hablar de este ahora en este día, que está en Génesis capítulo 18, verso 17. Dice así, interesante. La pregunta es, ¿qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios? Y vamos a ver cómo es que Dios permite que Abraham participe y saque sus propias conclusiones, que realmente Dios está siendo tan justo en destruir este pueblo. Pero mira cómo este hombre intercede por aquel pueblo. Dice Génesis 18, 17 al 32. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Increíble Dios. A veces digo, pero Dios es Dios. Él podría hacer lo que él quisiera. Pero cuando ves esta escena, sencillamente puedo decir, no. Dios realmente es un Dios tan transparente que se digna que un hombre pueda participar, o sea, para que pueda sacar sus propias conclusiones en el juzgamiento que Dios tiene. Y Dios se digna que un miserable hombre participe. Y mira lo que dice, porque dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No. Dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, y etcétera, etcétera. Pero después viene versículo 23, 22 para adelante, donde
Se apartan allí los varones que se dirigen directamente para Sodoma, y Abraham dice estaba con Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo, porque ellos empezaron a hablar de que destruirían a Sodoma y Gomorra porque el clamor había subido y el pecado de ellos se había agravado en extremo, dice el versículo 20, y ahora ellos se dirigen a ejecutar el juicio. Y cuando Abraham se acerca, dice, Señor, ¿vas a destruir también al justo juntamente con el impío? Y dice, pero quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y mira cómo es que Dios es tan misericordioso. Y cuando este hombre empieza a interceder, empieza a intentar razonar con el Señor. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Dios responde, si hallar en Sodoma 50 justos de entre de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios dice, está bien Moisés, perdón, está bien Abraham, tú tienes toda la razón. Toda la razón. Y verás que realmente estoy siendo justo. Si es que encuentro 50, por más que Dios ya lo sabía que la decisión final ya había sido tomada allá en el cielo. Él muestra a Abraham que su juicio realmente es un juicio tan justo. Y él dice, si encuentro 50, no lo destruyo. Pasa 40, y si encuentro 40, no lo destruyo. 30, no lo destruyo. 20, no lo destruyo. Y por último, Noé dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallará allí 10. Y Jehová dice, si encuentro 10, no la destruiré. Verso 32. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Lo interesante que vemos en esta escena es que podemos ver en el carácter de Dios la compasión, el longánime, el amor, la paciencia que tuvo con Sodoma. Y además, ¿cómo es que Dios intenta enseñar a Abraham de que realmente está siendo justo? Es un Dios transparente, ese es su carácter de Dios. Él no destruye por arbitrario. Y a veces, muchas veces nos tienen confuso cuando nosotros no vemos ese panorama. Vemos que Dios está destruyendo de manera injusta. Y muchas veces algunos que piensan en la destrucción final que va a acontecer, también ven así, pero ¿por qué Dios va a destruir al final? ¿Cuánto tiempo soportó a Sodoma y Gomorra? Inclusive Dios permitió que Lot fuera y él fuera una influencia positiva y soportó por tanto tiempo Sodoma hasta que llegó al colmo de la paciencia de Jehová y Dios tuvo que ejecutar su obra extraña, su obra que no es parte del carácter de Dios, pero Dios tuvo que ejecutar aquel juicio. Amigos, eso tan sencillamente nos enseña de que este mundo también va a ser destruido como Sodoma y Gomorra. No porque Dios está airado o porque gusta destruir, es simplemente porque llegó al colmo de la paciencia de Dios. Se están cometiendo los mismos pecados de Sodoma y Gomorra hoy en día. Usted puede mirar las noticias, puede ver la realidad, el contexto actual del mundo. Pregunto, ¿crees que deba ser destruido? Y la pregunta más personal, si Dios tomara una decisión ahora actualmente sobre ti, ¿cuál sería tu reacción? Y Dios dijera, serás destruido. Y te dice, pero no, yo no he hecho nada malo. Pero recuerda, es un Dios que lee los pensamientos, las intenciones del corazón, lo profundo de ti Dios conoce, cada cabello, todo conoce Dios de ti. ¿Y crees que podrás argumentar y decir, no, estás siendo un Dios injusto? ¿Sabes? La historia, la Biblia nos enseña que al final dice, toda rodilla se doblará y reconocerán que Dios es realmente justo y pedirán que es mejor que ellos sean destruidos. Porque nosotros tenemos la oportunidad de ver durante los 1000 años en el cielo, la oportunidad de ver por qué razón Dios destruyó o va a destruir a algunos. Inclusive serán los hombres, tendrán esa facultad, los salvos, de juzgar aún a los ángeles. Y veremos de que Dios realmente es justo. Increíble, Dios permite que aún los ángeles, los seres humanos participen de ese juicio. Él es tan transparente ante el universo. Ese es el verdadero carácter de Dios. Amén, amén. Es maravilloso ver la misericordia de Dios demostrada
aún en estos actos que parecieran extraños para su forma de ser, porque Dios no creó o no trajo a la existencia a sus criaturas para destruirlas. Dios nunca tuvo el propósito de hacer eso. Sin embargo, su carácter, parte de su carácter hace que él actúe de esa manera por causa de la injusticia, del daño que ellos mismos están causando. Un detalle interesante también es que Dios es tan misericordioso que no trae juicio de destrucción sin antes traer una advertencia también. Él envió a los ángeles antes para que ellos advirtieran, no solo a Lot, ellos tenían el propósito de advertir a Sodoma, a la ciudad. Sin embargo, el trato que hicieron para con ellos fue vergonzoso, que selló su destino. Y otro detalle interesante también es que Dios no destruye muchas veces ciudades enteras, aún en nuestro tiempo, por causa de los santos que viven allí. La Señora del Señor dice, nos trae esa idea. Dios muchas veces, el Espíritu del Señor pudiera bien haberse retirado de un lugar, pero por causa de las personas de santos que aún moran allí, Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, el libre albedrío continuará por toda la eternidad. Dios obra ahora de manera transparente, como ya vimos. Muchas veces en la historia de la Biblia vimos que Él entabla esa conversación, por ejemplo, con Moisés, con Abraham, en cuanto a la destrucción de los injustos. Sin embargo, Dios de manera transparente, revela su multiforme sabiduría para que nunca más sea cuestionada. Una vez fue cuestionada y hasta ahora vemos los resultados de ese conflicto, pero ahora, con el desarrollo, con la victoria final de Dios, toda pregunta será respondida, porque Dios va a actuar de acuerdo a su carácter, va a demostrar los principios que mueven su carácter y no va a dejar espacio para ninguna duda. El libre albedrío va a continuar, pero las respuestas van a estar presentes en medio de esas preguntas también. Yo solo quiero compartir este texto que me llamó mucho la atención. Dios es tan amoroso, tan compasivo con sus criaturas que el mismo Salvador, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, había dado mucha luz para Pilato. Él conversó, él tuvo ciertas conversaciones con él, le reveló el plan de la salvación. Sin embargo, Pilato despreció esa luz. Él estaba en esa lucha mental, en esa impaciencia en su mente, impaciencia en el sentido de no hallaba paz en su corazón por la decisión que estaba a punto de tomar. Sin embargo, él despreció esa luz, pero Jesús guardó silencio porque ya no había más luz que darle. Pero Pilato le volvió a decir, en mis manos está crucificarte o no. Y Jesús le responde, ninguna potestad tendrías tú si no se te hubiera dado del cielo. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Jesús estaba tratando de calmar su corazón. Jesús reconoció que realmente él ya había sellado su destino, pero Jesús estaba tratando de apaciguar su conciencia que lo estaba atormentando. Y le dice, es verdad, a ti se te dio la potestad, tú tomaste tu decisión, pero hay otro, el que me entregó, él tiene más pecado que tú. Y dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado, que es digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derramada sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. Ese es el carácter de Dios. Nosotros percibimos de que Dios no es alguien que desea la muerte aún de los injustos. Él ama al pecador, él ama a la persona, pero aborrece con todo su corazón el pecado porque lo único que trae es destrucción. Y aún el acto de destrucción final de ellos era un acto de misericordia. Bien, llegamos al último día para comentar, el día jueves, que lleva por título El juicio previo al advenimiento. Es una doctrina, enseñanza bíblica que es cuestionada ampliamente en el cristianismo. Sin embargo, hay fundamento bíblico para entender y creer que va a haber y existe un juicio antes de la venida de Jesús. La lección va a centrarse y basarse en Daniel, el capítulo 7, donde también podemos ver ese mismo panorama, ese mismo asunto en Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 19, el capítulo y los versículos siguientes. La idea aquí es, ¿cuál es el objetivo principal del juicio y qué nos dice esto acerca del plan de la salvación? Interesante, ¿no? ¿Cuál es la razón del juicio? ¿Por qué un juicio? No es suficiente que el hombre acepte a Cristo, acepte su sangre y ya está salvo. Yo sé que quizás este concepto es muy común. Una vez salvo, para siempre salvo. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que habrá un juicio.
Inclusive acabamos de ver en el día que acabamos de pasar de que Dios permitió a Abraham evaluar si su decisión divina de destruir Sodoma y Gomorra era realmente justa. Dios permitió. Abraham fue participante de ese juicio. Ahora, la Biblia también nos habla de que habrá un juicio, por supuesto, cuando vemos al libro de Eclesiastés 12:14, nos dice que Dios traerá toda obra a juicio. La Biblia nos habla de juicio. Ahora, vamos a ver algunos versículos de Daniel 7, porque el título de la lección es El juicio previo al advenimiento. El juicio no se va a ejecutarse cuando Jesús llegue aquí o vuelva personalmente, sino es antes que Jesús regrese, habrá un juicio previo. Ahora Daniel 7 nos muestra, verso 9, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que representa al Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10 dice así: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esta es una escena del trono de Dios. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. La pregunta es, ¿para qué se sienta un juez y para qué abrir el libro? Es justamente porque hay un ¿qué? Hay un juicio. Si un juez se sienta es porque va a comenzar un juicio. Dice verso 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, refiriéndose a Cristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Verso 22 también dice así: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Bien, esta es otra etapa, mas la primera parte es que dice se abre un libro. Yo me preguntaba, ¿será que Dios necesita un libro para registrar? No es un Dios que es omnisciente, que conoce todo, cada pensamiento. ¿Y por qué es necesario el juicio? ¿Sabes? Eso sencillamente muestra de que Dios es un Dios transparente. Él hace participar de ese juicio. El versículo 22 que acabamos de leer dice que se dio el juicio a los santos. Y más adelante comienza diciendo que los santos incluso participarán de este juicio. Como hablamos del anterior día, de que durante el milenio aquellos santos participarán de ese juicio. ¿Y cómo ellos juzgarían si no estarían escritos los libros? Muchas veces para nosotros es difícil. Yo creo que la clave de entender también está en el santuario, ¿sí? Se ofreció un sacrificio diario. Los hombres que pecaban también ofrecían sus sacrificios, pero había el gran día más conocido como el Yom Kippur, o el día de las rememoraciones, donde se hacía una expiación completa, una limpieza completa del pecado. En el día antitípico también existe eso. Solo voy a leer algunos, mas usted puede leer el libro de Conflicto de los Siglos, capítulo 19, conocido como el juicio investigador o el juicio previo al advenimiento. Ahí va a ver que justamente Daniel comienza a citar también lo del santuario. Y ahí contienen, dice, los libros fueron abiertos. No dice el libro fue abierto, dice los libros. ¿Y cuáles son esos libros? De hecho, en la Biblia encontramos 3 tipos de libro. Se las voy a mencionar. La primera, el libro de la vida. Lo que contiene, dice este libro, dice Conflicto de los Siglos, es los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios y se gozaron, ¿no? en ese servicio. Ahora hay otro libro que también es el libro de las memorias, que dice que están, en el cual quedan consignados las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Ese está registrado en Malaquías 3:16.
También hay otro, bueno, en este libro de memorias también está registrada todo acto de justicia, está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufridos por causa de Cristo, etcétera, etcétera. Y también hay otro libro que es el libro de los registros, ¿no? Ujú. Están ahí los pecados y al final seremos juzgados por el gran libro de la ley de Dios, que será la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Ahora, este juicio, ¿cuándo comenzó? No comenzará, sino ¿cuándo comenzó? Quiero ser breve, me es un poquito difícil, pero cuando vamos al libro de Apocalipsis 12, versículo 18, nos muestra, está en el contexto de la séptima trompeta, y históricamente sabemos que la séptima trompeta comenzó a sonar desde el año 1844. Y mira lo que dice. Vamos a leer el verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo de su juicio ha llegado. Y es lo mismo que también dice Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice: temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y sabemos históricamente que aquel mensaje comenzó justamente por 1844, de hecho de 42 a 44, etc. Ahora, ¿cuál es la razón para este juicio previo? Es como decir, ¿cuál era la razón de la purificación en el santuario terrenal? Simple. El día que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, ¿aún mantienes esa fe? ¿Aún mantienes hasta ahora esa fe? ¿O ya fracasaste en algún pecado? Porque recuerda que está registrado en el libro de las memorias. Dice: cada pecado resistido, cada prueba, cada sacrificio está registrado. Es necesario que el universo entero vea de que realmente los hombres que aceptaron una vez a Cristo han permanecido, han crecido y han llegado a ser hombres y mujeres a la plena estatura en Cristo Jesús. Es necesario perseverar en eso, porque si creemos como los cristianos que hoy en día dicen: no, pues es suficiente aceptar una vez al Señor y después salvo para siempre. Amigos, eso no es enseñanza bíblica. La razón del juicio es justamente por eso. ¿Cuántos realmente son los que aún permanecen en la fe y están creciendo continuamente? Entonces todo el mundo testificará de que no, realmente esos hombres merecen la salvación, merecen el cielo, porque continuaron, perseveraron, mantuvieron su fe. Amén, amén. Solamente para aclarar, hace un momento mencioné Apocalipsis 11:19 en adelante. Sin embargo, el contexto de juicio que se menciona es en la séptima trompeta. Y es interesante entender desde el versículo 15 hasta el 19. Los elementos que hay son muy, muy parecidos con Daniel capítulo 7. Podemos ver ahí. 14, Sí, la escena de juicio que realmente está pasando en la séptima trompeta. Bien, muy buena la explicación que hiciste en cuanto al juicio. Es una realidad, estamos viviendo en esa realidad. La realidad antitípica del día de la expiación ya comenzó desde 1844. Se están llevando esos registros en este momento. Yo quisiera decir solamente que recordemos que el juicio es dado en favor del pueblo de Dios. No hay por qué temer a ese día del juicio. Jesús es nuestro abogado, Jesús también es el juez y debemos creer porque Jesús es también nuestro redentor y que la venida del juicio, como mencionaste en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, el juicio, la venida del juicio es parte del evangelio. No fue dado para traer miedo, no fue dado para causar amedrentación a los seres humanos, es para traer la idea de que Dios es un Dios justo, que va a hacer las cosas con equidad, con rectitud.
Así que nuestro llamado es que permitamos que Dios nos presente limpios de pecado en este día del juicio. Él puede y quiere hacer esta obra de purificación en nuestra vida. Solo quiero terminar leyendo esta cita. Patriarcas, Profetas y Reyes, página 392. Dice: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad ante Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Él presenta sus méritos y al mismo tiempo por la cruz, por el poder que viene de allí, Cristo nos da el poder para abandonar el pecado, porque eso es prácticamente arrepentimiento y perdón de los pecados, el abandono del pecado. Dios tiene el deseo de hacer esta obra en nosotros. Así que la lección de esta semana ha sido muy provechosa y es nuestro deseo que el Señor también derrame su Espíritu Santo para usted que nos está oyendo y que la bendición de su palabra llegue hasta su hogar. Nos vemos, hasta la próxima. Amén. IAG, juntos avanzaremos.